más fosas en el infierno. Diciembre 18 del 2013. Yo me encontraba orando en el Espíritu en la madrugada cuando sentí que alguien se sentó en el borde de mi cama. Sabía que era Jesús que había vuelto. Vi al Señor envuelto en un rayo de luz. Era una luz resplandeciente, brillante y muy fuerte, con vestiduras blancas y calzado sus pies con unas sandalias de oro muy lindas. Me dijo: estoy de vuelta porque aún tengo unas citas pendientes contigo. Ven, volvamos al infierno, porque aún faltan muchas fosas por mostrarte, porque es necesario que las veas. Entonces salimos de mi cuarto. No me rehusé esta vez, pero le pedí que me diera fuerzas suficientes para resistir todo este dolor de ver las almas perdidas en el infierno, sin poder hacer nada por ellas. Mientras descendíamos comencé a llorar debido al temor de volver a vivir esa horrible experiencia. Entonces le dije a Jesús que más bien me revelara en sueños, a lo cual él me respondió: hija, no temas, yo estoy contigo y nada te va a pasar. Yo lo puedo hacer, pero es necesario que tú lo experimentes en carne propia para que puedas dar testimonio a la humanidad, me dijo el Señor, de esto que es verdad. Todo el que a este lugar viene, me dijo, tendrá sufrimiento eternamente y para siempre. Yo rogaba misericordia. Una y otra vez le decía al Señor: por favor, Señor, por favor, Señor, muéstrame en sueños. Señor, por favor, tú que todo lo puedes, dame, Señor, visiones. Por favor, Señor, háblame audiblemente. Señor, pero no quiero volver más a este lugar. Y pude sentir cuán grande era el amor de mi Padre hacia esas almas que estaban en el infierno. También pude darme cuenta del amor que el Señor tenía por todos nosotros. Jesús, llorando, muy afligido, me dijo: hija, no es la voluntad de mi Padre que las almas vengan a este lugar para que se pierdan. El diablo engaña a mucha gente y ellos lo permiten y lo siguen, pero mi Padre es un Dios que quiere perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad, porque mi palabra dice en Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vi a mi Señor con mucho dolor y lleno de ternura diciendo: Padre, ten misericordia. El mismo Jesús, amada iglesia, le decía al Padre, Él levantaba sus manos hacia el cielo y le suplicaba Jesús al Padre: ten misericordia de estas almas. La carne podrida, los gritos y los lamentos me asustaron demasiado. Así hubiera ido por muchas veces a este lugar, nunca me acostumbraría a ver estas almas que se encuentran perdidas por toda una eternidad. Yo veía gran cantidad de almas cómo se quemaban y ardían en fuego mientras clamaban en gran desesperación y gritaban: Jesús, Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros y sácanos de aquí, que ahora sí nos vamos a arrepentir, gritaban estas almas. Nos vamos a arrepentir de todo corazón. Jesús, por favor, sácanos de aquí. Pero mi Señor les decía llorando: ya es demasiado tarde. Lo que más me dolía en mi corazón era ver que estas almas estaban conscientes y sabían lo que les había acontecido. Se acuerdan allí de todo, hermanos, se acuerdan, porque los sentidos no se pierden, se vuelven más, son más agudos. Se acuerdan de todo lo que vivieron en la tierra y saben cuántos años llevan en este lugar. Las almas que caen al infierno se dan cuenta y saben inmediatamente cuando Jesús desciende a ese lugar. Se dan cuenta que Jesús está y por eso ellos llaman y piden misericordia y le claman a Él para que les dé un segundo. Las almas en el infierno piden un segundo, un minuto para salir a la tierra. Piden agua porque dicen que sienten mucha sed. ¿Se acuerdan
allí de todo lo que vivieron en la tierra y saben cuántos años llevan en este lugar. Sienten todo, sienten sed, sienten hambre, sienten los gusanos recorrer todo el esqueleto de su cuerpo, sienten el olor y el tormento en sus cuerpos, ya muertos, infligidos por los demonios que los azotan y castigan constantemente. Ellos tienen conocimiento de todo en el infierno porque tienen todos sus sentidos despiertos y aún más agudizados. Se acuerdan de todo lo que les decían estando con vida en la tierra. Se acuerdan de quienes le predicaban la palabra de Dios y cómo habían rechazado a Jesús. Este es el mayor tormento para sus almas. Saben muy bien que en el infierno no hay vuelta atrás y que por más que quieran salir de ese lugar, ya no hay nada que hacer por ellos. Repiten una y otra vez a gran voz: Jesús, por favor, ten misericordia de nosotros y sácanos de aquí. Continuamos caminando y yo veía a la distancia muchas más fosas y entre ellas había una mujer gritando: Jesús, 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 ten misericordia de mí, por favor, sácame de aquí, sácame de este lugar de tormento. Jesús se volvió hacia ella y mirándola le dijo, con mucha tristeza en su corazón: ¿cuántas veces yo te llamé? ¿Cuántas veces yo te advertí? Yo te llamé, yo mismo te llamé en sueños, me presenté ante ti en la noche, en las noches, en las tardes, en las madrugadas para que me sirvieras, para que me siguieras, para que buscaras las otras almas, para que llena de mi espíritu les ministraras en las iglesias y siempre sacabas una disculpa. El Señor le decía a esta mujer: me cansé de llamarte, me cansé de hablarte. Siempre que te hablaba, siempre que te llamaba para el ministerio, había una disculpa nueva. Ella, llena de dolor y de llanto, le dijo ella llena de dolor y de llanto le dijo al Señor: yo te servía en la iglesia, ¿acaso se te olvidó? Yo era líder, yo servía en el ministerio. Jesús llorando le respondió: no mientas, yo te llamé muchas veces, pero tú no me escuchaste. Es verdad que fuiste miembro de una iglesia, pero ser miembro de una iglesia, hermanos, hermanas, ustedes que me escuchan, ustedes oyentes, escuchen esto, lo que decía el Señor. Es verdad que fuiste a una iglesia, pero ser miembro de una iglesia no quiere decir que seas salva. Tus pecados fueron muchos y no te arrepentiste. Tú fuiste causa de tropiezo para con otras personas. Muchos se fijaban en ti y decían: prefiero quedarme así, porque si esa evangélica hace lo que hace, prefiero quedarme y seguir como estoy. Prefiero quedarme como estoy. No quiero ser como esa cristiana, decían muchos viendo tu testimonio. Y mi palabra dice que ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Y me preguntaba el Señor: Gloria, ¿lo has leído? Y yo le contesté: sí, Señor, lo he leído en Lucas 12, 1 y 2. El Señor lloraba y yo con él. Jesús continuó diciendo: tú tenías una vida doble. En la iglesia sí me amabas a mí, pero afuera me olvidabas y amabas al mundo. Tu corazón está lleno de odio, de rencor, de ira, de mentiras. Era tanto el odio en tu corazón que cuando las personas te hacían algo, tú se las cobrabas y se las cobrabas doble. Y decías: ay, Señor, perdóname, pero yo no me quedo con nada. Eso era lo que tú me decías. Tú cobrabas venganza. Cuando mi palabra dice: mía es la venganza, yo doy el pago, dice el Señor. ¿Lo has leído?, me preguntaba el Señor y yo le decía: sí, Señor, lo he leído en Hebreos 10:30. Tú fuiste dura con mi pueblo, juzgabas a los demás de la iglesia. Cuando tú estabas peor que ellos, le decía el Señor a esta mujer, con tu lengua hablabas de tu hermano, hablabas de los hermanos en Cristo. Tenías un pecado grave
yo lo conozco, y en sueño yo te hablaba, yo te decía, sierva, arrepiéntete, estás a tiempo, búscame, yo te quiero limpiar, yo te quiero hacer libre, yo te quiero salvar. Y el Señor llorando le decía a esta mujer, muchas veces te llamé al arrepentimiento, no te quiero perder. El Señor le decía llorando a esta mujer, yo te compré a precio de sangre, pero tú no quisiste escuchar mis consejos, tú no quisiste escuchar mi palabra, y en tus oraciones me decías que me amabas, pero tu corazón estaba lejos de mí. Y así me decía el Señor, así está la iglesia. Muchos en la iglesia son santos, pero vuelven a sus casas y se transforman, son personas diferentes, son personas que yo no conozco. Ve y dile a la iglesia que mi palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ellos con el testimonio harán que sus familias lleguen a mis pies, me decía el Señor. Yo le repetía a esta mujer y le decía, sí, tú me decías en tus oraciones que me amabas de corazón, pero se te olvidaba lo que decías, porque volviste otra vez al mundo, volviste a fallar. Se te olvidó que mi palabra decía, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Y me preguntaba el Señor, ¿lo has leído? Y yo le contestaba, sí, Señor, lo he leído en Mateo 6:24. El Señor me dijo, hija, sierva amada, ve y dile a la iglesia que me sirva a mí, que yo doy vida eterna. Hija, muchos en los postreros días se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y sirviendo al pecado. Vámonos ya de este lugar, le dije a Jesús llorando, porque no aguantaba más. Por favor, Señor, salgamos de aquí. El Señor me dijo, estando aún frente de esta mujer, hija, salid de en medio de ellos, no caminen en sus caminos. Nos apartamos de ella, y ella comenzó a maldecir al Señor. Luego nos acercamos a otra fosa cubierta de fuego. Escuchaba varias voces, y dentro de ellas la voz de una mujer que estaba predicando, pero los demás la maldecían. ¿Cómo es posible, Señor?, pensé, que esta mujer esté aquí predicando si ya no sirve de nada, como tú me lo has dicho? Así es, me respondió Jesús. Hija, escucha lo que dice. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, decía la mujer. Vengan a Jesús, Él los salva, continuaba diciendo. Y algunos le gritaban, maldita, maldita, cállate, cállate, no nos atormentes con esas palabras. Pero otros decían, es verdad. Otros pedían misericordia y gritaban, Jesús, Jesús, sácanos de este lugar. El Señor, conociendo mis pensamientos, me dijo, ella tuvo muchas oportunidades, yo la llamé muchas veces por muchos años para que me sirviera, y ella vino, me aceptó y me sirvió en el ministerio por muchos años. Yo la usaba mucho, ella era fiel. El Señor me hablaba de esta mujer y me decía que ella era una mujer fiel a la iglesia, fiel a Jesús, que ella oraba, ayunaba, leía la palabra, estaba en el ministerio de danza, de alabanza, predicaba. El Señor me decía, ella me amaba, ella tuvo un tiempo en el que solamente vivía para mí. Pero esta mujer empezó a reclamarle al Señor. El Señor me decía que ella hacía todo lo que el Señor le mandaba. Yo la llené de mi conocimiento, de mi palabra, le contesté muchas de sus oraciones, porque me agradaba de todo corazón, Ella enseñaba que había que ser fiel al Señor y nunca fallarle. Ella fue fiel en su hogar, pero un día se dio cuenta esta mujer de que su esposo empezó a salir con otra persona, y ella empezó a llenarse de odio y de rencor, y ella ya dejaba de orar, dejaba de ayunar, dejó de hacer todas las cosas que a Dios le agradaban, porque ella abrió la puerta de su corazón al diablo, y el diablo empezó a minar su mente, hasta que ella, cuando se da cuenta de que su esposo le falla, ella empieza a pensar, yo voy a cobrar venganza. Y ella decía,
voy a vengarme, yo voy a vengarme. Y empezó a reclamarle a Dios esta mujer y le decía, Señor, pero ¿cómo es posible? Yo que soy una mujer que te sirvo, Señor, en la iglesia, yo predico, yo canto, yo le enseño a los niños, Señor, yo hago esto, yo hago aquello, Señor, ¿y por qué tú permites esto, Señor? Y ella lloraba en la presencia de Dios, pero el diablo, ella le abrió las puertas al enemigo de su corazón y el diablo empezó a minar su mente, a minar su corazón, y ella empezó a sentir odio, rencor hacia su esposo y hablaba cada día y decía, voy a cobrar venganza. Esta mujer siguió a su esposo en una noche, lo siguió y vio que él estaba faltando, y esta mujer se fue armada con un cuchillo y mató a su esposo. Y el Señor le decía a ella antes de que esto sucediera, mujer, búscame, tú has hallado respuesta en mí, yo te puedo sanar tu corazón. Y el Señor le hablaba una y otra vez, mujer, estoy aquí para librarte, estoy aquí para salvarte. Pero ella decía con ironía, no, Señor, yo no perdono a mi esposo, yo no le perdono su infidelidad, porque yo he sido una mujer fiel y tú lo conoces y tú lo sabes muy bien. Ella no quiso perdonar a su esposo, ella no quiso escuchar la voz de Dios. Y así fue como esta mujer cobró venganza matando a su esposo. El Señor le hablaba una y otra vez en sueños y le decía, perdónalo, perdónalo, arregla tu hogar, habla con él. Y ella decía que no, que ella no lo perdonaba. Hija, me dijo Jesús, yo sé que lo que este hombre hizo estaba mal, él había pecado. El Señor me decía, Gloria, yo sé que ella en parte tenía razón, pero yo le dije a ella que se arrepintiera, que no cobrara venganza, porque su esposo de igual forma me iba a dar cuentas a mí. Pero ella no quiso hacer nada por su matrimonio. Pero esta mujer conocía mi palabra, decía el Señor. Ella conocía mi palabra, ella predicaba acerca del perdón. Entonces, ¿por qué predicaba y no vivía lo que predicaba? Y el Señor me dijo, sierva, eso es lo que pasa y eso es lo que hacen muchos en la iglesia. Predican la palabra, pero no la viven. Y yo no quiero eso. Ve y dile a la iglesia, predicador, ve y dile a la iglesia lo que dice mi palabra. Predicador, predícate a ti mismo. Dile a la iglesia que lo que prediquen lo vivan. Porque ese es el mayor testimonio, predicar la palabra y vivir mi palabra. Que no les pase como a esta mujer que predicaba acerca del perdón, pero no quiso perdonar a su esposo. Ella sabía que tenía que perdonarlo, ella sabía que yo era Jesús, que yo estaba en medio del desierto, que en medio del desierto en el cual ella andaba, yo la podía sacar de allí, yo la podía sanar, yo podía salvar su corazón, salvar su vida. Ella sabía que yo le podía dar salida a su problema. Si ella me lo hubiera pedido, yo no hubiera rechazado ese perdón para ella. Dile al pueblo que se arrepientan, que perdonen, que es necesario perdonar, porque mi palabra dice que si vosotros no perdonáis las ofensas, tampoco mi Padre perdonará las vuestras, me decía el Señor. El diablo minó su mente y minó su corazón y la llenó de rabia, de odio. Y así esto iba creciendo cada día más y más en su corazón. Era cada vez más fuerte el odio que ella sentía. No me entregó su corazón. El diablo se apoderó de ella. Yo conozco el corazón y el pensamiento. Ella pensaba, yo sirviéndole a Dios y mi esposo está con otra mujer. Jesús, dirigiéndose a ella, le dijo, yo sabía lo que él estaba haciendo y yo sé que estaba mal hecho, pero también sé que él vino a ti y te pidió perdón. El Señor me decía, él vino a ella y le pidió perdón y ella no lo quiso perdonar. Esta mujer siguió a su esposo y se dio cuenta de la traición que le estaba haciendo. Ella se fue contra él, ella lo hirió, pero este hombre le suplicaba y le decía que le perdonara, que él se iba a alejar de esto.
pero ella no le creyó, ya su corazón estaba lleno de odio y de rencor. Y este hombre, sí, tal como le prometió, ese hombre se apartó, dejó esa compañera, dejó esa mujer y se arrepintió, rindió su vida a Jesús, entregó su corazón a Cristo. Pero esta mujer estaba llena de odio hacia él y ella decía, yo no le perdono lo que me hizo, y esta mujer lo mató, y así fue como este hombre partió a la eternidad. Y el Señor le decía a ella que Él hubiera arreglado su situación si ella le hubiera creído, pero como ella no quiso, ella llorando, el Señor le decía a ella, tú provocaste todo esto. Y ella le contestó al Señor, ¿yo? ¿Por qué yo, Señor? Tú sabías que yo te era fiel, que yo andaba contigo. Contestó ella, yo no lo provoqué, él es el malo, él fue el que pecó, él fue el que dañó el matrimonio, yo no. Jesús continuó diciéndole, el tiempo pasó y las cosas iban de mal en peor. Ella ya no buscaba mi presencia. Ella se había apartado, se había alejado de las cosas de Dios. Ya no ayunaba, ya no hacía nada por estar en la iglesia. Ya odiaba a todos los que estaban a su alrededor. Ya a cualquier líder, cualquier pastor le llamaba la atención y ella contestaba groseramente porque el corazón de ella estaba totalmente dañado. Había odio hacia su esposo y hacia todos en la iglesia. Mira cómo ella aquí en el infierno sigue predicando mi palabra, me dijo el Señor, pero aún en su corazón no hay perdón hacia su esposo, su corazón está lleno de odio. Ya no hay amor en ella, ya no hay amor para la iglesia, ya no hay amor para mis siervos. Debido a su rencor, ella maltrataba a mi pueblo, maltrataba a mi iglesia. Prefirió matar a su marido y a la mujer con la cual le fue infiel que perdonarles. El diablo se posesionó de ella y también de su mente. Así, hermanos, esta mujer primero mató a su esposo y al tiempo mató a aquella mujer con la cual el esposo le había sido infiel. Y el Señor me decía, yo le di muchas oportunidades, yo la llamé, yo le hablé de muchas formas y le dije, yo estoy dispuesto para sanar tu corazón, pero ella no quiso. Y yo le decía a mi Señor, repetía una y otra vez, Señor, muchas gracias Señor, porque has podido tú, Señor, con amor y misericordia poner un corazón nuevo en mí para que yo así pudiera perdonar a mi esposo. Muchas gracias, Señor, porque me he podido dar cuenta, Señor, que contigo todo es posible, Señor, porque si no hubiera sido por ti, nada de esto hubiera sido posible. Muchas gracias, Señor, por haberme dado ese privilegio, ese regalo de poder perdonar y así, Señor, poder tener una vida tranquila, Señor, en mi hogar. Gracias, Señor, porque has restaurado mi hogar. Y el Señor me decía, sierva, así como tú lo pudiste hacer con mi ayuda, hay muchos que también lo pueden hacer. Pero yo seguía sintiendo mucho dolor por esta mujer, por esta alma que se perdía en llamas y de ver cómo se consumía en el fuego. Ella le dijo a Jesús, yo estoy predicando tu palabra, Señor. Jesús, mírame cómo yo predico tu palabra. Mira cómo yo le digo a las almas, Señor, lo que dice tu palabra. Que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y el Señor le dijo, mujer, es demasiado tarde para ti. Y volví a decirle, Señor, por favor, sácame de este lugar. Veía como otros demonios se le acercaban a aquella mujer y la azotaban y le decían y le gritaban, cállate, maldita, cállate porque nos atormentas con esas palabras. Pero otros decían, no, déjela que predique porque así dice la palabra. Pero el Señor me decía, en este lugar ya esto no sirve. El Señor me dijo, Gloria, ve y dile a la iglesia, ve y dile a los que están casados que no cometan adulterio, y el que desee a alguien del sexo opuesto,
aun cuando no cometan adulterio, pueden ser adúlteros en su corazón. Mi cuerpo se sentía muy agotado y estaba cansado, con mucho llanto en mis ojos. Le dije: Señor mío, vámonos de aquí. Y él me respondió: ten paz, mujer. Sentí desmayar, me sentí sin fuerzas, pero el Señor me daba fuerzas para continuar. Más adelante escuché unos gritos, lamentos. Jesús me dijo: hija, escucha y mira lo que te voy a mostrar. Vi como unos demonios cargaban un ataúd. Ellos cantaban y se burlaban, pero yo no podía entender lo que ellos decían. Tremendo esto. ¿Esto qué viene? En el infierno hay tormentos diferentes, hay castigos diferentes. Hay unos castigos más grandes que otros. Allí había un hombre que predicaba. Aquel hombre estaba en el infierno. Este hombre decía: hay que hablar de esto y no me puedo callar. Este hombre predicaba la palabra de Dios y el Señor me decía: aquí ya no sirve. Estos demonios que cargaban el ataúd, el Señor me dijo que en esa parte del infierno habían tormentos diferentes para las almas. Hay un castigo más grande, me decía el Señor. Dijo: para los que predican la palabra, para los que predican el evangelio y luego se volvieron al pecado, me decía el Señor. Aquellas personas que conocen de mi palabra, aquellas personas que cantan en un altar, aquellas personas que dicen: yo sirvo en esto y en aquello, y se vuelven atrás, el castigo es mayor para ellos, me dijo el Señor. El Señor me decía: hay castigo para aquellos que se apartan y que no obedecen el llamado de mi Padre y que no entregan sus vidas. Para ellos el castigo es mayor. Escuché un grito tan fuerte que me hizo temblar de pánico, y llorando y aferrada a la mano de mi Jesús, le dije: Señor, ya no más, Señor, por favor, sácame de este lugar. Señor, no quiero escuchar más, no quiero ver más. El dolor en mi corazón se hacía más fuerte de yo escuchar y sentir aquello que estaba viendo en este lugar. Y el Señor me dijo: ten paz, mujer, ten paz. Y esa voz era fea y espantosa y decía: aquí no hay esperanza alguna, aquí no hay esperanza, gritaba aquella alma. Escuché que ese grito salía del ataúd. Era un llanto desgarrador, era un llanto desesperado. Señor, ten misericordia, le dije. Jesús, por favor, ten misericordia de ellos. Oh Señor, si no puedes, porque me lo has dicho muchas veces, entonces vámonos, sácame de aquí. Llorando le decía yo al Señor. Nos acercamos al ataúd y miramos hacia adentro de él, y había un vapor gris y sucio. Esto lo llenaba. Alrededor de él habían unos demonios con unas lanzas en sus manos, las cuales empujaban hacia adentro y traspasaban aquel cajón hasta el alma de aquel hombre. Estas lanzas eran enterradas en su corazón. Yo vi cómo salía sangre de él. Este hombre, al ver a Jesús, le dijo: Señor, déjame salir de aquí. Jesús, por favor, yo te ruego, yo te suplico, Señor, déjame salir de aquí. Yo voy a predicar tu palabra y hablar del infierno. Señor, yo te prometo que voy a hablar del infierno. Dame la oportunidad. Regálame, Señor, otro minuto. Regálame un minuto para ir y predicar acerca del infierno y darle a conocer a las almas de que verdaderamente el infierno existe. Este hombre me dijo: Jesús fue un Este hombre, me dijo el Señor, fue un predicador de mi palabra. Él me sirvió de todo corazón y trajo miles de almas a mis pies, pero el engaño de las riquezas y las concupiscencias de su corazón lo llevaron por el mal camino.
El Señor me decía, por eso te digo a ti, ve y dile a los predicadores que se arrepientan, ve y dile a los predicadores que prediquen la palabra y que la vivan, que no hagan como muchos que predican y venden y dicen, pasen y hagan un pacto. ¿Cuál pacto? Ni que nada, me decía el Señor. Mi palabra no se vende, mi palabra dice muy claro, ¿acaso lo has leído? Me decía el Señor, mi palabra dice lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia. Él le abrió el corazón al diablo, me decía el Señor. Tenía una iglesia grande, buenas finanzas, buen carro, buen automóvil, buenas casas, fincas, pero no conforme con esto, me decía el Señor, no se conformó con todo esto que yo le había dado, sino que también empezó a robarle a la iglesia. Este hombre robaba los diezmos, robaba las ofrendas. Empezó a engañar a las almas, empezó a enseñar mitad verdad y mitad mentira. Gloria, ve y dile a mi pueblo, ve y dile a la iglesia que predique mi palabra tal como está escrita, que no le quiten ni le pongan, me decía el Señor. Y a ti te digo, me dijo el Señor, este mensaje lo darás y no le quitarás ni le pondrás ni una tilde ni una jota, me dijo el Señor llorando. Y con gran dolor en su corazón me dijo, Él no me permitió que yo lo corrigiera. Él no quiso que yo lo corrigiera. Él no se dejó que yo lo corrigiera. Yo le enviaba personas que le hablaran, personas que lo amonestaran y le dijeran, apártate, estás a tiempo, apártate, Cristo te ama, Cristo te salva. Muchos de la iglesia yo les mostraba su condición y ellos se acercaban y le decían, pastor, no le robe al Señor, no haga las cosas así. Pero este no quiso. Él sabía que no podía predicar mentiras, mucho menos otras doctrinas que no fueran la verdad revelada en la Biblia. Antes de morir, dijo que el bautismo del Espíritu Santo era mentiras. Este hombre le predicaba a la iglesia y le decía que era mentira lo del Espíritu Santo, que los que decían tener el Espíritu Santo, que los que hablaban en lenguas eran hipócritas, decía este hombre. Le decía a la iglesia, ¿cuál mover del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no existe. Dijo también que se podía ser un borracho e ir al cielo. Este predicador que predicaba mi palabra por tantos años, por tanto tiempo, viene con mentiras diciéndole a la iglesia que el Espíritu Santo no existe, que se puede emborrachar y ser salvo. Y aún sin arrepentirse, él dijo que Dios no iba a mandar a nadie al infierno, que porque el Señor era muy bueno y que el Señor no había hecho el infierno para nosotros, que por lo tanto podíamos pecar y que luego arrepentirnos, pedir perdón y que el Señor lo iba a hacer, pero que el infierno no había sido para nosotros y que el Señor no iba a mandar a su pueblo, no iba a mandar a la iglesia a aquel lugar. Créanme a mí, decía este hombre, porque yo soy como un Dios. Hacía semilleros para enseñarle a la iglesia falsas doctrinas. Él pisoteó mi palabra, decía el Señor. Él engañó mi pueblo, Él engañó mi iglesia y con todo eso yo lo seguía amando. Me decía el Señor llorando, yo seguía amando a este hombre porque este hombre predicaba mi palabra y el Espíritu Santo descendía. Las almas se humillaban, las almas se entregaban y yo le decía, arrepiéntete, aún te amo y quiero salvar tu vida. Jesús me decía, hija, es mejor no haber conocido que haberse apartado de mis caminos. Este hombre, continuó el Señor, era atormentado porque había llevado muchas almas al infierno y la sangre de ellos estaba sobre él. Estaba perdido en sus manos, así como llevó muchas almas a mis pies, me dijo el Señor, así también llevó muchas almas al infierno. Gloria, hija mía, gloria, sierva amada. Ve, amonesta a mi pueblo de parte mía, que tomen esta advertencia. Dile a los pastores, dile a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, a los profetas y a todos los que con ellos predican, que prediquen la verdad, que no le pongan ni le quiten, ni tuerzan mi palabra,
que no prediquen falsas doctrinas, decía el Señor, para que no les vaya a pasar como a este hombre. Sierva, ve y dile a la gente, ve y dile a la iglesia, no te calles, no temas al hablar, porque estas palabras son fieles y son verdaderas, me dijo el Señor. Despertad todos vosotros los llamados a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y si están pecando, arrepiéntanse o pereceréis igualmente. Diles a mis siervos, continuó Jesús, que pongan a trabajar en la obra a sus miembros, los que están sentados con ministerios, que levanten al levita, a los salmistas, a los predicadores, a los panderetistas, porque los estoy llamando al servicio. Ve y dile a las sinagogas que no quiero una iglesia echada, sentada, recostada, perezosa, dormida. No quiero que sigan sin hacer nada, habiendo tanto por hacer. Dile a los pastores que hagan convocatorias para los diferentes ministerios. Diles que hay que salir a las calles para tocar puertas, porque la iglesia está predicando, porque la iglesia está perdiendo el tiempo. Pero Satanás no duerme, preparando con sus demonios la manera de atacar a los cristianos. Dile pues a mis siervos que no quiero gente que pudiéndose mover estén sentadas. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos 3:15. Hija, dile a la iglesia que se levante a trabajar. Yo soy el que mejor pago, porque yo quiero una iglesia que sane al herido, que libre al cautivo, una iglesia llena de mi Espíritu Santo, una iglesia llena de amor, de perdón, de unidad, de sanidad, y que siempre hable la verdad. Así es la iglesia que yo quiero. Diles que ya no más rencores, ni envidias, ni mentiras, no más chismes, no más contiendas. Lo único que les pido es que odien el pecado y que amen al pecador. Quiero una iglesia en obediencia, sujeción y santidad. No quiero, dijo, que nadie se pierda. Yo los amo. Les ruego que no vuelvan atrás por nada, porque mi venida es ya. Tengo todo preparado para que se pongan en mi presencia por toda la eternidad. El trono de Satanás. Más adelante el Señor me mostró el trono de Satanás. Había una silla grande, gigante, y en ella se encontraba Satanás. Allí alrededor de él habían unos demonios y estos le rendían homenaje, le rendían pleitesía. Los demonios allá en el infierno al diablo le dicen el maestro, y se postraban ante él y iban levantando la mano uno por otro y le decían, maestro, maestro, ¿qué es lo de hoy? Y el diablo les ordenaba, vayan, suban a la tierra y provoquen problemas en los hogares, divorcios, accidentes, homicidios, violaciones, adulterios, fornicaciones, borracheras, envidias, odios. Vayan, provoquen a las personas a que se maten. En las iglesias, chismes, murmuraciones. Luego volvían al infierno y le contaban al diablo todo lo que habían hecho en la tierra. Ellos llegaban felices, los demonios llegaban festejando y el diablo los premiaba. El diablo a los demonios les da ascensos, promociones y, en resumen, más poder. El diablo les da más poder a los espíritus, a los demonios, cuando ellos vienen de la tierra al infierno a decirle, hemos hecho todo lo que nos ha mandado. El diablo se goza cuando ve caer las almas al infierno y se alimenta del olor y del sufrimiento de todos ellos. Y el Señor llorando me decía, mira, sierva, mira estos demonios, cómo obedecen a Satanás, mientras que la iglesia a mí me desobedece. Yo mando ayunos y rechazan, dicen que no, que eso no es de Dios.
Yo mando que se metan más conmigo en mi presencia, que oren, que vigilen, y siempre hay una excusa. El Señor también me permitió ver un horno gigante. Este era el lago de fuego. Es un lago inmenso, muy oscuro, que en lugar de agua tiene lava ardiendo en su interior. Dentro de él muchas almas gritando, gimiendo, llorando, desesperadas, tratando de escapar de ese lago espeso lleno de fuego, atormentadas por toda la eternidad. El Señor me dijo con gran tristeza en su corazón: el diablo hace planes para dañar las iglesias. Por un momento el Señor me permitió ver muchas iglesias grandes y pequeñas.